se divide en dos partes, básicamente. La primera es las ideas y las reflexiones que a lo largo de los años que lleva la Universidad de la Tierra ha ido construyendo para cimentar la base en la que está ahora. Es básicamente una crítica a la educación y al sistema educativo. Y la segunda parte es lo que somos, es una descripción de lo que es la Universidad de la Tierra y cómo estamos tratando de ir más allá de la educación, y es una experiencia que queremos compartir con ustedes. También es mi experiencia personal dentro de la Unitierra. Yo vengo de una universidad convencional y ahora estoy en Unitierra, donde es otra experiencia, entonces también quiero compartir esa parte. Pues nuestras reflexiones en Unitierra y sobre lo que les voy a hablar en términos generales es que hemos estado debatiendo acerca de la educación en México y también en América Latina, y hemos visto que se legitima bajo el argumento de que gracias a ella podrá crearse una sociedad más igualitaria y con mejores oportunidades. La educación es como una de las líneas sobre las que se piensa que se puede rescatar este país, pero en Unitierra y nuestra experiencia nos ha enseñado y hemos visto que ocasiona lo contrario, que en vez de generar igualdad de oportunidades, lo que genera es desigualdad y discriminación para buena parte de la población. También hemos visto y se ha documentado muy bien el fracaso y crisis del sistema educativo, no solamente en México, sino en varios países del mundo, si no es que todos. Y de ahí nace la iniciativa de diversas personas, organizaciones y comunidades de darle la vuelta al sistema educativo, de ir más allá de la educación. Sabemos que desescolarizar a la sociedad es muy difícil, y por eso lo que buscamos nosotros es darle la vuelta, cómo salirse de eso e ir más allá. Entonces es la experiencia que les queremos compartir. Y bueno, hablando de la modernidad de la educación, nos preguntamos si la educación es tan antigua como el ser humano. Se habla, por ejemplo, de los ejemplos de las escuelas de los aztecas o de los griegos, pero nos preguntamos si realmente fue así. Y hemos pensado que las escuelas son en realidad muy modernas, que nacen con la sociedad económica y el Estado Nacional, y para ese propósito. En México, la escuela nace para consolidar el Estado-Nación, homogeneizar a la población y crear una identidad nacional que permita construir ese Estado. Y bueno, le debemos a un personaje, a John Amos Comenius, la idea del sistema educativo que tenemos actualmente. En 1631 él escribió una obra que se llamó Didáctica Magna, en la que concibió un sistema en la que había un jardín de infantes, una escuela primaria, una escuela secundaria y una universidad, y ideó los libros de texto. Entonces con esta idea nace la idea de la educación y la idea de las escuelas, y se produce masivamente, y es ahí donde empieza todo el rollo. Y bueno, a partir del siglo XVI, siglo XVII, se propaga la idea de que el hombre no es competente para vivir si carece de educación. Es decir, que el hombre necesita pasar por estas escuelas para poder vivir y para poder ser un ciudadano y para poder convivir en los estados-nación que se están creando. Y también llegamos a la idea de que si la educación es un hecho histórico que empieza con el Estado-nación y con la sociedad económica, y si tuvo un principio, también puede tener un fin. Y bueno, lo que les comentaba, que la idea general es que la educación va a crear igualdad y mejores oportunidades, pero resulta que la educación nosotros la entendemos o la hemos pensado como el aprendizaje bajo condiciones de escasez. Técnicamente la escasez sería la relación entre medios limitados y fines ilimitados. Si la educación es un fin ilimitado y nosotros tenemos medios limitados para conseguirla, entonces creamos un problema económico, porque evidentemente no va a poder haber educación para todos ni escuelas para todos. Entonces esto de inicio pues ya genera desigualdad, porque no todos van a poder acceder a la educación, solamente una minoría. De hecho, cuando estaba revisando los datos, en México 41 millones de personas carecen de una educación básica completa, ¿no? Solo como una idea. Y bueno, a partir de que se establece la educación y las escuelas, se crea la idea de que tenemos la necesidad de educación, que necesitamos ir a la escuela porque necesitamos aprender cosas para vivir, para ser alguien en la vida. Entonces, los resultados de la educación se pueden ver en algunas frases sencillas como
que la educación se trata de convertir a alguien en algo, o que tenemos que ir a la escuela para ser alguien en la vida. Esto significa que si no vamos a la escuela no somos nadie en la vida. Y bueno, en las comunidades indígenas, y ellos mismos lo han dicho, y en Oaxaca se ha visto muy claramente que la educación ha servido para quitarle lo indio a los indios. De hecho, muchas personas en las comunidades indígenas hoy se esmeran y hacen todo lo posible por mandar a sus hijos a la escuela, porque no quieren que vivan la misma discriminación que vivieron ellos, pero pues al mismo tiempo están reproduciendo esa discriminación, ¿no? Porque los niños ya no aprenden sus idiomas nativos, y si no aprenden español, si no van a la escuela y no aprenden español, entonces también son discriminados. Entonces vemos cómo la educación pues genera estas cuestiones. Y además de esto, pues se nos habla de que al terminar la escuela tendremos una certificación profesional, un diploma, un certificado o algo así. Y esto es como nuestro pasaporte para seguir avanzando, ¿no?, en la pirámide educativa. Pero resulta que la certificación profesional que se nos da tras pasar por la escuela carece de todo contenido, porque no expresa realmente si alguien sabe o no sabe, si aprendió algo o si tiene las habilidades para hacer tal o cual cosa. Entonces, lo único que haría nuestro diploma es certificar que pasamos 500 o 1000 horas al año sentados en una escuela, y no realmente si aprendemos o no. De hecho, dentro de la carrera magisterial en el sistema educativo, lo que cuenta para evaluar a los maestros y darle incentivos no es el rendimiento escolar de los alumnos, sino los grados aprobados que tengan por alumno. Entonces, lo que importa es solamente pasar de grado y no lo que aprenden los niños. Y bueno, el diploma se instala en la sociedad como un requisito para ser un ciudadano legítimo y completo. Ahí tenemos el caso de los pasantes de licenciatura que hasta llegan a sentirse mal por no tener el título, ¿no?, el papel que diga que ya terminaron. Y bueno, en este proceso importa que los niños y los jóvenes aprendan tres cosas: que la educación consiste en consumir algo que se proporciona en las escuelas o sus equivalentes, y que su éxito en la vida dependerá de la cantidad de esa mercancía que hayan consumido, el número de años certificados en su diploma. Y pues otra cosa, que aprender sobre el mundo es mejor que aprender del mundo. Y así otra vez se genera la desigualdad, porque quien consuma más de la escuela y tenga más diplomas y tenga más constancias y tenga más de eso, representa mayor capital humano para ciertas cosas, y entonces es valorado más, y los que no lo tienen pues son vistos menos, ¿no? Y bueno, llegamos ya a esto, a la crisis del sistema educativo, que ya a finales del siglo XX empieza a reconocerse en varios países del mundo, y que puede expresarse en que enseña mal, la gente aprende poco. De hecho, el grado de escolaridad en México es de 7 grados, que es secundaria incompleta, también un poco primaria, apenas la primaria. Y bueno, también se calcula que el 60% de los niños que ingresen a las escuelas no llegarán al nivel que se considera obligatorio en sus países. Y bueno, lo poco que se aprende en la escuela tampoco es muy útil, porque no prepara a la gente para la vida o para el trabajo. En México, alrededor de 8 egresados de universidades, 8 de cada 10, no podrá trabajar en aquello que estudió, ¿no? Y bueno, también pues genera altos índices de deserción. En México el índice de deserción se encuentra en la secundaria. Y un estudio en 1953 de expertos de la UNESCO decía que el principal problema de la educación en América Latina era la oposición de los padres a enviar a los niños a la escuela. Pero 11 años después hicieron el mismo estudio, y el principal problema de la educación en América Latina era que ningún país iba a poder cubrir la demanda de educación que se había generado. Los padres ya tenían la idea de mandar a sus hijos a la escuela, pero ahora pues no iba a poder haber educación para todos, ¿no? Y el lema de muchos gobiernos pues es educación para todos, pero sabemos que no están en las condiciones de proporcionarlo. De hecho, la matrícula de 1970 a 1980 creció 9 millones, y de 2000 a 2009 solamente ha crecido 3 millones. Y bueno, lo que les decía, que en la percepción convencional la educación es sinónimo de igualdad, y ese es su principal objetivo, y se le justifica y legitima en nombre de la igualdad, porque gracias a ella podrá crearse una sociedad más igualitaria. Pero pues en Unitierra estamos pensando en otras cosas que pues, ya les comenté. Y bueno, también tenemos la otra parte, que es la de la educación alternativa, ¿no? De gente que está reaccionando sobre estas cuestiones, estudiantes, padres y maestros que intentan reformar el sistema educativo y cambiar desde dentro sus teorías y sus prácticas.
Algunos quieren mejorar el salón de clases, otros quieren liberar al salón de clases de toda imposición burocrática y ponerlos en manos de los padres y la comunidad, y otros más quieren transformar a la sociedad en un salón de clases. De hecho, ya se habla como del currículum global, que un niño en Nueva York puede aprender lo mismo que aprende un niño en la Sierra Norte de Oaxaca, ¿no? Y bueno, sobre la educación alternativa en Unitierra, en el seminario que tenemos, pensamos cuál sería nuestra opinión de estos intentos por reformar desde dentro la educación, ¿no? Y en Oaxaca tenemos ejemplos muy claros, que es la educación indígena, la educación intercultural, la educación comunitaria. Y bueno, lo que nosotros pensamos es que la cultura indígena no es algo que se pueda sistematizar y que se pueda enseñar en una escuela, ¿no? Y aunque estamos conscientes de que estos intentos tienen muy buenas intenciones y son muy buenos, también estamos como con la idea de ir más allá bueno, abandonar la idea misma de educar, de decirle a alguien lo que tiene que aprender para hacer algo. Y bueno, en Unitierra hemos estado reflexionando, criticar la idea misma de la educación, también pensar que la educación necesita un tipo de sociedad para reproducirse, que es la sociedad capitalista. Y en esto, nosotros lo que buscamos es no contribuir a ratificar social y políticamente que solo en la escuela la gente puede ser preparada para vivir. Hay mucha gente sabia y competente que no es reconocida solamente porque no tiene un título de escuela, ¿no? Y tener procedimientos que permitan dar pleno reconocimiento a quienes saben sin importar dónde y cómo lo aprendieron, y sobre todo recuperar nuestra capacidad autónoma de aprender. Y bueno, ya hablando más allá de la educación, les digo que lo que nosotros buscamos no es propiamente desescolarizar a la sociedad, sino darle la vuelta al sistema educativo. Y en este sentido les quiero hablar de la Universidad de la Tierra, de qué es nuestra experiencia, de cómo hemos tratado de construir esta idea, ¿no? En 1997, en Foro Indígena de Oaxaca, los pueblos expresaron que la escuela ha sido el principal instrumento del Estado para destruir a sus pueblos y sus culturas. Y por eso, algunas personas en Oaxaca crearon la Universidad de la Tierra en el 97, que es una universidad que no tiene profesores, que no tiene salones de clase, que no tiene currícula y que tiene solo un espacio físico. ¿Y cómo es que funciona esto? Bueno, pues primero nació como una coalición de organismos civiles indígenas y no indígenas, y su principal filosofía es que podemos aprender haciendo, y le llamamos universidad para reírnos del sistema oficial y reivindicar una vieja tradición de las primeras universidades, que era sentarse en una mesa y aprender juntos como amigos, y hacerlo por la pasión de aprender, no por ganar un título, ¿no? Y bueno, en Unitierra no tenemos jerarquías formales, hay un consejo de coordinación que se encarga de diversas actividades y que se va rotando continuamente, porque de hecho en Unitierra puede llegar el que quiera a la hora que quiera sin ningún certificado o algo así. Entonces, por lo tanto, es difícil tener como un organismo que esté controlando continuamente, sino se va renovando todo el tiempo. Y bueno, somos un espacio, una organización, una red de aprendizaje, estudio y reflexión en acción, que buscamos aprender juntos unos de otros, y que consideramos el aprendizaje como un aspecto de la vida cotidiana que puede cultivarse como un ejercicio autónomo y gozoso de gente libre. Y también estamos inmersos en procesos de cambio social y político. Y bueno, tenemos un seminario que en 2011 va a cumplir 10 años, que es como un seminario en el que tratamos los temas que se nos ocurren y que estén pasando y que nos interesen. También tenemos estancias de aprendizaje para grupos nacionales, programas personales de aprendizaje. Si alguien, por ejemplo, quiere aprender, no sé, ingeniería ambiental o algo así, y llega a Unitierra, nosotros buscamos los contactos y organizamos una especie de programa, si es que se puede llamar así, para que aprenda estas habilidades. Y bueno, ahorita estamos en un proyecto con 14 colonias de alta marginación de Oaxaca, en la que tratamos de recomponer el tejido social a partir de su organización y de organizar talleres de agricultura urbana, de manejo de desechos y de captación de agua de lluvia y otras técnicas. Y bueno, nuestro método de aprendizaje consiste en aprender del mundo más que sobre el mundo, transformar la realidad y servir a otros, someter el aprendizaje al control de quien aprende a su ritmo propio y a sus maneras, no al de maestros o tutores. También aprendemos a aprender por uno mismo, que significa, después de que aprendimos, compartir eso que estamos aprendiendo, ¿no? Esa es como una de nuestras filosofías, que si alguien aprende algo en Unitierra, tiene el compromiso de enseñarlo. Y aprendemos a aprender con otros en círculos de estudio, talleres, seminarios, conferencias. Y bueno, nuestro método de investigación es reflexión en la acción,
que es un ejercicio riguroso, disciplinado, que se basa en la observación, el diálogo, la reflexión sistemática. Y bueno, esas son algunas líneas de lo que se ha hecho de reflexión en la acción. También hemos participado en campañas de aprendizaje colectivo como Sin Maíz No Hay País, América Profunda, que fue un encuentro de comunidades indígenas de América del Sur. Participamos en actividades de defensa ecológica y también tenemos interacción en Oaxaca con radios comunitarias y con un foro de tecnologías alternativas. Y bueno, ya la parte final, pues no buscamos predicar fórmulas o convencerlos de que Unitierra es la mejor opción que puedan encontrar, sino solamente compartir la experiencia que hemos estado construyendo a lo largo de los años y tener en claro, saber en qué consiste saber, que consideramos que es una relación con los demás y con el mundo, y no el consumo de una mercancía o de paquetes de conocimiento. Y creemos que si enriquecemos nuestros medios, capacidades y oportunidades de aprender, se pueden enriquecer nuestros propósitos de aprendizaje. Y pues básicamente lo que tratamos es de reivindicar nuestra capacidad de aprender y hacerlo porque nos gusta e ir más allá de la educación. Y pues sería todo.